Pues vamos al lío. Álvaro, mira, ahora que estamos viviendo una etapa de cambio permanente, quizá incluso hasta de confusión, de todo lo que está pasando en España en estos momentos, ¿qué es lo que más te preocupa? Bueno, justo en estos momentos me preocupan, por supuesto, las elecciones a las que nos enfrentamos ahora, en unos días, prácticamente. Creo que, o sea, me gustaría pensar que la gente se va a tomar su tiempo para reflexionar y elegir su voto con sensatez, sea del lado que sea, pero que valore aquello que tenemos, aquello que hemos ido ganando año tras año y que, bueno, que hagan un voto coherente y con perspectivas de futuro para que todo mejore y no perdamos nada de lo que hemos ganado. De todo lo que hemos ganado durante estos últimos años, ¿para ti qué es lo más importante o esas cosas que no podemos olvidar ni dejar atrás, sino que tenemos que seguir ganando? Bueno, dependiendo de desde cuándo empezamos a contar, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que hemos ido ganando y perdiendo cosas, que es un poco lo que también habla de nosotros como sociedad, ¿no? Creo que hemos tenido oportunidades como la pandemia de aprender cosas muy grandes y no estoy del todo seguro que hayamos podido aprender todo lo que se podía haber aprendido. Creo que hay oportunidades que a lo mejor como sociedad a veces dejamos de escapar para tener esa sensación de ir mejorando un poco cada día, ¿no? ¿Qué dejamos a nuestros hijos? ¿Qué dejamos a la gente que viene después, ¿no? Sería muy difícil hacer un baremo exacto, de decir, hemos ganado esto y hemos perdido aquello, ¿no? Creo que últimamente, por ejemplo, creo que hay un revulsivo con el que todavía queda muchísimo por hacer, pero a nivel de feminismo creo que se están dando pasos en una muy buena dirección, cada vez más grandes, de lo cual me alegro muchísimo, siendo consciente de que queda muchísimo por hacer en términos de libertad, pero bueno, por otro lado también sí que es verdad que hemos perdido algunas cosas, quizá la frescura. Veo lo maravillosamente cándidos que éramos antes a la hora de enfrentarnos a según qué temas o cómo expresar lo que teníamos dentro como sociedad a nivel cultural y demás, ¿no? Y teníamos menos cortapisas, ¿no? Teníamos como en cierto sentido más libertad de decir lo que teníamos que decir, ¿no? Creo que hemos ganado algunas libertades y hemos perdido otras. Has hablado de feminismo y has hablado de libertad. ¿Crees que España es un país feminista? ¿A día de hoy? Sí. No. ¿Qué crees que nos falta? Creo que nos falta muchísimo. Creo que en el momento en el que hay gente que niega o que mira hacia otro lado cuando se habla de violencia de género o que dice que no hay violencia machista, sé que cada día hay, a lo mejor no cada día, pero sí que hay muchas noticias de grupos de menores que violan o que abusan de chavalas, que es la juventud que deberíamos... nosotros tendríamos que intentar como sociedad, como hablábamos antes, ¿no? el intentar ir mejorando a cada generación. Y hay veces que dudas que eso esté pasando. ¿Crees que las nuevas generaciones, todas estas generaciones que son que han nacido en plena era de la efervescencia digital, que han nacido ya con un móvil en la mano, ¿crees que nos estamos equivocando a la hora de hablarles, por ejemplo, sobre sexualidad, sobre la mujer o sobre lo que significa el amor entre las personas? Yo creo que el no hablar de ello provoca morbo y el morbo se puede malentender, se puede... creo que, a un chico o una chica jóvenes hay que ayudarles a entender la vida. Yo pertenezco a una generación en que cuando yo era joven de esto no se hablaba. Ya te irás enterando tú por colegas o porque la vida te vaya enseñando.
Yo creo que ahora mismo los jóvenes tienen acceso a muchísima información, una información no sesgada y que creo que pueden malinterpretar según qué, bueno, según qué cosas que les llegan, ¿no? O sea, le pasaría a cualquiera. Ellos no tienen culpa de esto. Creo que nosotros deberíamos intentar canalizar un poco esa educación que reciben los jóvenes en general. Creo, desde mi punto de vista, que el problema principalmente es la puerta de acceso que se le da a los menores, sobre todo en edades concretas, preadolescencia, adolescencia, incluso postadolescencia, cuando le das un teléfono móvil. Si tú a un chaval que se empeña en que quiere un iPhone, que quiere un iPhone, que quiere un iPhone, tú le das un móvil, tú no le estás dando un móvil, le estás dando una puerta abierta a un universo de cosas muy peligrosas que tienen libre acceso. Y creo que ese puede ser precisamente uno de los grandes problemas en los que nos estemos equivocando, no saber decirle que no a un crío al que estamos educando y darle esa libertad para entender pues, la sexualidad o las relaciones entre personas a una edad en la que el cerebro no está preparado todavía para entenderlo. Podría ser una de las causas, ¿no? Eso del móvil. Yo creo que también creo que todos tendríamos que dejar aparte nuestros colores políticos y ponernos de acuerdo en que más allá de cómo se gestiona las decisiones políticas, la economía de un país y demás, hay una cosa muy, muy, muy importante y es la gente que viene detrás de nosotros, que tenemos que cuidar de ellos. Cada vez que entra un gobierno nuevo cambia la ley educativa. No hay una visión social a largo plazo. Tú no puedes cambiar las cosas en 2 años, no puedes cambiar las cosas en 3, en 4, que implica una legislatura. Creo que debiéramos todos dejar aparte nuestras diferencias y buscar un consenso a la hora de decir, oye, vamos a pensar cómo podemos cambiar a mejor nuestra sociedad aquí a 20 años. Que hay procesos de cambio que necesitan mucho más tiempo que lo que es el proceso de una legislatura, ¿no? Yo creo que hay cierta ansia por intentar colgarse la medalla de yo he cambiado esto y creo que debiéramos dejar aparte todos esos egos, da igual el partido que sea, para decir, señores, ahora mismo lo importante es esto, vamos a cuidar de esta gente que en un futuro serán los que cuiden de nosotros, para que las cosas vayan un poquito mejor y que vayamos gestionando mejor el entorno en el que vivimos, ¿no? Acabas de decir que hace falta consenso, que hay que dejar, que deberíamos de hacer un esfuerzo por dejar de lado nuestras diferencias, mirando un poco por los que vienen por detrás, por las generaciones jóvenes. Sin embargo, el panorama actual que nos encontramos es completamente diferente. O sea, en el marco político, las emociones están cada vez más tensas, las ideas son cada vez más radicales. ¿Qué está pasando? Pues efectivamente, como bien dices, hay una radicalización de las ideas que también es, yo creo que parte de a lo mejor, yo no soy politólogo ni muchísimo menos, pero creo que desde fuera lo que se ve es igual una falta de empatía también, ¿no? De ver qué necesita la persona que tiene delante desde su perspectiva también, ¿no? Creo que hay una lucha por llevarse el gato al agua a costa de cualquier consecuencia, da igual, y efectivamente no estamos poniendo por delante el decir, señores, acabamos de salir de una pandemia, nos enfrentamos a la inflación, va a haber mucha gente que lo va a pasar muy mal económicamente, que ya lo está pasando mal, todo esto se puede agravar en un futuro próximo, esperemos que no demasiado, pero tiene toda la pinta, a ver de qué forma podemos todos ayudar a que que la maquinaria funcione un poco mejor, pero para eso yo creo que lo importante es la sinergia de trabajar juntos por un proyecto relativamente común. Es que cada uno va con su proyecto completamente distinto y es muy difícil. Es lo que yo respiro, imagino que a ti te pasará igual. Hablando con amigos, con vecinos, con familiares, toda la gente tiene la sensación de que tenemos
esta frase, ¿no?, de los políticos no nos representan, ¿no? Parece que es muy difícil verse identificado con alguien que ya de entrada sesga un poco la posibilidad de intentar estar un poco más abierto a lo que pueda pasar. Por supuesto, no hablo de todos los políticos, pero la sensación que yo respiro en la calle es un poco esa. Si Álvaro Morte se presentase a las próximas elecciones candidato a presidente, ¿cuál sería su máxima prioridad? Si yo me presentara a presidente, mi máxima prioridad sería que me metieran en un hospital psiquiátrico lo antes posible. ¿Por qué? Porque tendría que estar muy loco para presentar a un presidente. No, yo no creo que yo pudiera hacer algo así jamás en la vida, pero no lo sé. Quizá a lo mejor mi máxima prioridad sería un poco eso, ¿no? El sentarnos todos juntos y decir, bueno, señores, vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar esa puerta, ¿vale? Ahora ya no hay prensa, que todos tenemos que defender delante de la prensa quiénes somos y lo que pensamos y lo que decimos y lo que opinamos. Oye, vamos a cerrar vetando. esa... ¿Nos estás vetando como presidente? Vosotros fuera, toda la gente fuera y yo cerraría y diría, chicos, hablamos un poco y vemos qué buenas ideas tenemos todos, sean del color que sean, e intentamos llegar a un acuerdo. Bueno, hay gente a la que yo vetaría directamente, pero bueno, eso es otro tema. Dime un nombre. No, ¿Unas pero iniciales? sabes perfectamente. ¿Qué voy a decir que tú no imagines? Pero sí No, que es verdad yo no que... me imagino nada. No, yo tampoco. Pero sí que es verdad que creo que hay gente que si cerraran las puertas y se sentaran todos amablemente alrededor de una mesa, creo que se podría llegar a intentar llevar un país adelante de una manera un poquito más amable. Pero Álvaro, ¿no crees que precisamente el gran tesoro que es nuestra democracia o que tiene intrínseco la democracia es precisamente no cerrar las puertas, abrirlas y que tú con tus ideas y yo con las mías, siendo completamente contrarias, seamos capaces de llegar a esos consensos de los que hablas? Eso por supuesto. Yo te hablo de cerrar unas puertas a posteriori, además de forma muy figurativa, con respecto a la prensa que sois vosotros. ¿Qué hacemos la prensa que tanto te desagrada? No. Te aseguro que nada más yo tengo muy buena relación con la prensa. Sí que es verdad que alguna vez me he encontrado con alguna cosa, ¿no?, buscando el clickbait, que han intentado buscarme las vueltas y me han intentado sacar titulares de distintas clases, que bueno, no voy a entrar en eso. Por supuesto que no, yo tengo muy buena relación con la prensa. Y efectivamente también creo que la prensa a lo mejor podría también hacer un poquito el esfuerzo. Hay veces que creo que hay algunos sectores de la prensa que no son a lo mejor absolutamente objetivos y que bueno, que a lo mejor tuercen un poquito, ¿no?, el sentido de ese titular para que haya más gente, ¿no?, buscando el volumen de gente que lea la noticia, y cuando acabas leyendo un poquito más adelante, bueno, pues es lo mismo de siempre. Con toda la experiencia que tú tienes y todo esto que estás mencionando, dame un consejo. Mateo, tú como periodista deberías o sería muy bueno que potenciase o hiciera un esfuerzo por intentar de esta manera hacerlo lo mejor posible. Lo primero es que yo no soy nadie para dar ningún consejo. Pero te lo he pedido Ojalá, yo. me lo has pedido tú. Te lo he pedido yo. Me lo has pedido tú. Pero yo el consejo que te diría sería: recuerda lo que quieres hacer y por qué lo haces. Si eres periodista de opinión, analizas una noticia y das tu opinión objetiva sobre lo que está pasando. Si eres un reportero, si eres lo que sea, si vas buscando el dar una noticia de la forma más objetiva y limpia posible, pues que no lo olvides. ¿Crees que existe la verdad y la objetividad absoluta? Es imposible, somos personas. Imposible. Somos personas, pero creo que para mí el trabajo de periodista se acerca más a algo bueno cuanto más se acerca al objetivo de su trabajo. Totalmente. Si Absolutamente tú tienes que de dar una acuerdo. noticia y eres limpio y objetivo y la das tal cual, de hecho de que efectivamente
todo pasa por tu persona y tú tienes que pasar por tu cabeza y tú lo vas a escribir. Hay una subjetividad intrínseca en el hecho de que tú vas a redactar una noticia o vas a hablar de una noticia, pero para mí el buen periodista es el que se acerca lo máximo posible a no inventar nada, sino a decir, a informar de lo que hay ahí. ¿Que eres periodista de opinión? Pues opina. Opina de forma honesta y sin que haya ningún lobby de ningún tipo diciéndote cómo tienes que opinar. Te devuelvo el balón. ¿Crees que el mundo de la ficción española, crees que el mundo de la interpretación en España está politizado? La interpretación como tal, no. Las producciones, las plataformas, pues chico, los juegos de poder que haya dentro de cada cosa, pues imagino que pasa en una tienda de ultramarinos familiar. O sea, quiere decir que en todo sitio hay cosas que tú tienes que decidir en cuanto a cómo llevar tu empresa. Y como tal, habrá cosas que te gusten, cosas que no te gusten y que decidas en base a eso si tiramos por aquí o tiramos por allá, de la misma forma que hay periódicos con una línea editorial. Es algo relativamente normal. Dentro de el arte dramático, dentro de lo que es el ejercicio de la interpretación, aquí creo que a lo mejor. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que cada vez que voy a los Goya veo una reivindicación muy concreta y veo siempre el mismo reproche hacia el mismo partido. A veces me ha parecido hasta de mal gusto y un poco desafortunado, ¿no? Siempre hay como un partido que sale más favorecido y hay otro que yo siempre veo que es el que más desfavorecido sale. Es como si por el hecho de pertenecer, y esa es la impresión que yo tengo desde fuera, al sector de los actores, si perteneces al partido al que se le reprochan las cosas, mejor llévalo con discreción y que no se te note, pero si eres de los que reivindican, puedes decirlo abiertamente. Yo, o sea, por supuesto, cada uno que sea del color que quiera, por supuesto, y del partido que sea, y no creo que sea condenable para nadie el que pertenezcas a uno u Desde otro color. luego, Eso, por supuesto, cada uno que haga lo que afortunadamente. tenga que hacer. Sí que es verdad que a lo mejor no se debieran mezclar unas cosas con otras. Si estamos hablando de los Goya, celebrando una noche que es la noche del cine, a lo mejor no se debería mezclar la política con ello. A lo mejor no. Pero también, por otro lado, hay que pensar que tampoco tenemos demasiadas oportunidades como representación industrial de la industria audiovisual en común, todos juntos, de una forma tan evidente como sucede en los Goya. Es decir, que también es una oportunidad y también entiendo que haya reivindicaciones y sobre todo, si tú te quejas más de un partido que de otro, entiendo que será porque te afecta de una forma más concreta que cuando está gobernando otro partido. Quiero decir, Yo creo que ahí es donde radica el problema. Y te voy a decir por qué. Creo, ha hablado, fíjate que, claro, que es verdad que los actores no tienen muchas oportunidades, es cierto. Sin embargo, ahora España, el mundo de la ficción en España goza de buena salud. Oye, hemos hecho una serie, La goza de Casa de buena salud, Papel. pero hay muchísima gente que sigue pensando que nosotros somos unos aprovechados del sistema y que estamos llenos de subvenciones y... O sea, la subvención, por ejemplo, ya que lo estamos sacando como ejemplo de los partidos políticos con respecto a las subvenciones del cine, o sea, las subvenciones del cine son ridículas con respecto a las subvenciones de los partidos políticos. Sin embargo, nosotros somos los subvencionados. Entonces, yo creo que aprovechar para poder dar una opinión, si te parece que las cosas no acaban de funcionar como tú crees que debieran funcionar, igual que cuando eres un periodista de opinión, das tu opinión sobre lo que sucede, tú como personaje público, ¿por qué hay un medio que llega y te entrevista? Pues porque supuestamente habrá gente a la que le interese lo que tú puedas decir. No a todo el mundo, pero habrá gente que sí. De esa misma forma, si los actores, los pintores, los diseñadores, los músicos, cualquier otro grupo de personas que se dediquen a algo concreto, tienen la oportunidad de, delante de unos micrófonos o de tener una difusión, de decir, a lo mejor esto
nosotros que sepáis que desde nuestro colectivo pensamos que esto Colectivo. a lo mejor no está del todo mal. O sea, no, del todo bien, perdón. ¿Consideras que formas parte de un colectivo que a lo mejor es más vulnerable a la hora de poder desarrollar su profesión? Por supuesto. Vale. La interpretación, los actores siempre hemos tenido que sobrevivir como hemos podido esto no es, nosotros ya te digo, no tenemos yo sé de verdad que sé que hay mucha gente que piensa que estamos muy subvencionados y que Hombre, que subvenciones al cine hay. Eso es público, se puede ver y las subvenciones al cine existen. Cualquiera que se meta... por supuesto. Y ¿Sabes cuántas yo no digo subvenciones? que no estemos subvencionados, digo que creo que la gente piensa que estamos más subvencionados de lo que realmente Yo creo que los estamos. límites los pone ya cada uno en su cabeza, pero te quiero hacer una referencia que yo muchas veces le he pensado. ¿Tú sabes cuántas subvenciones hay a los editores de revistas? Cero. Eso sí que es supervivencia. Y es muy triste. Y es muy triste, pero yo luego por otro lado pienso, no voy a mencionar a nadie en concreto, pero es verdad que últimamente ha habido un director de cine joven, ¿no?, que reclama más subvenciones para hacer sus películas y en su derecho está de reclamarla. Y yo muchas veces pienso, mira, yo como periodista, como empresario y como emprendedor, a mí nadie me ha subvencionado. Mis padres me han ayudado. Pero yo no he recibido ni un solo euro de dinero público. Y he tenido que ir puerta por puerta llamando a los anunciantes, decirles, tengo este proyecto, confío en que va a salir bien, si me apoyas, verás el resultado y te retornará. A mí también me gustaría tener la posibilidad o la tranquilidad de dormir a pierna suelta por la noche, decir, ala, me han soplado, no sé, ahora hago mi película o mi revista en este caso, y todo. Pero creo que ahí está precisamente el encanto de los que somos artistas, creadores, de ser capaz de tener una idea de un proyecto, de aterrizarlo y de sacarlo adelante con tus propios medios. Y una vez que la has sacado con tus propios medios, dices, ahora sí, ya sé de lo que eres capaz, ahora si necesitas ayuda, puedes pedirla. ¿Cómo lo ves? Yo no estoy seguro de que eso sea encantador. Yo que efectivamente cuando estás arrancando es cuando más necesitas Sí. una ayuda. Y, y en muchos países de Europa se subvenciona la cultura muchísimo más de lo que se subvenciona aquí. Yo creo que precisamente, ¿por qué no tener también ayudas a las revistas? ¿Sabes qué pasa con respecto a la cultura? Hay muchas veces bueno, pues que se reserva un montante de dinero público para la cultura, un montante X, y a mí personalmente, bien es verdad que yo me dedico a ello. Y cualquiera puede decir, pues ¿tú qué vas a decir? Pues claro, pero es que yo creo que la cultura define a un país, Totalmente. Y sus define tradiciones. a una Totalmente. sociedad, y creo que hay que defenderlo y potenciarlo. Sí. Creo que cuanto más cultos seamos en general, mejor capacidad crítica vamos a tener. Absolutamente. Creo que hay que invertir en educación, hay que invertir en que la gente no se deje llevar por tomar decisiones en su vida basadas en una tradición familiar. Creo que tenemos que enseñar a la gente a que no todo lo que veas a través de una pantalla o a través de una revista o con este carácter que teníamos, que decíamos antes, subjetivo, todo tiene que ser tomado al pie de la letra. Creo que cualquier subvención, desde mi punto de vista, que reciba la cultura desde ese sitio, a una revista, al cine, a teatro, a música, cualquier Que ayude otra a la gente disciplina, que ayude a la gente a tener más educación y más cultura, que es algo que yo considero, esto es mi opinión, que cualquier sociedad necesita para poder definirse, para poder defenderse y para poder tener un criterio, yo lo veo siempre bien visto. Siempre y cuando haya yo también. Y llevas mucha razón en lo que has dicho. Y es que la gente, sobre todo la sociedad de hoy en día, que está, esto es un análisis que yo también lo he hecho muchas veces, sobreinformada. Estamos continuamente expuestos
a información, a estímulos, a imágenes, a vídeos. Yo te doy mi opinión por aquí y yo te la doy por allí. Al final existe una nebulosa que la gente no tiene criterios. A todo lo que sea... Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que estamos todos sobreinformados. Otra cosa es la calidad de esa información, hasta qué punto esa información es fiable y en qué momento tenemos las herramientas o la gente, cualquier persona. Hablábamos antes de los chavales jóvenes, ¿no? Con 12, con 13 años. ¿Cómo eres tú capaz de definir, perdón, me han dicho esto, pero es que esto es incorrecto? Perdón, me he dicho esto, pero esto sí, de esto me fío. Es muy difícil. Entonces yo todo lo que sea invertir en que tengamos una sociedad que aprenda día a día en lugar de retroceder, o sea, todavía hoy por hoy hay gente que niega que necesitemos un movimiento feminista, que están en todo su derecho de negarlo. Bueno, para mí esto es un síntoma de que a lo mejor las cosas, el feminismo dice lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Si hay alguien que niega que eso siga siendo necesario, a mí personalmente me descuadra. Y respeto completamente su opinión, pero a mí me deja completamente loco. ¿Cuál crees, subráyame por destacar uno de los mayores logros que ha conseguido el feminismo en España? Se están haciendo pasitos poco a poco, ¿vale? Se están haciendo pasitos poco a poco. Sí que es verdad que cada vez se ven más mujeres directivas, cada vez parece que la diferencia salarial se va acortando más, pero siguen siendo las mujeres las que se ocupan de nuestros mayores, siguen siendo las mujeres las que se ocupan de nuestros niños en general, siguen teniendo la carga mental de llevar una casa adelante y así podría estar muchísimo tiempo diciendo muchas cosas que siguen pasando y que seguimos necesitando cambiar. Fíjate, es verdad que hace poco salía una noticia de que querían sacar adelante una aplicación móvil para que las tareas del hogar se repartieran de forma igualitaria. Porque nosotros no somos capaces de hacerlo. ¿Tú crees que no somos capaces? ¿No? ¿O por qué? ¿Necesitamos una aplicación para esto? Yo creo que no necesitamos. ¿Sabes? Tú has dicho lo que necesitamos antes. Necesitamos educación. Si a ti en tu casa te enseña tu padre desde chico a que no se levanta nadie de la mesa hasta que todos hayáis terminado a comer y que no sale nadie por la puerta de la cocina hasta que todos hayáis recogido la cocina, tú vas a ver cómo no necesitabas ninguna aplicación que te dijera yo he barrido, yo he fregado y yo... ¿no? Pues a eso voy. Y en cuanto a las subvenciones, ¿por qué es necesario subvencionar el cine? Que es una industria que por sí misma no puede sobrevivir. Porque además la gente está dejando de ir al cine, porque ahora lo tienes todo sin salir de tu casa, con lo cual necesita más ayuda todavía. El cine, por poner un ejemplo de una disciplina artística, de la misma forma que el teatro, lo que nos hace es ver la vida de otras personas, lo que le sucede a otras personas, y poder analizar esas pasiones, esos sentimientos, esos sufrimientos, lo que le pase a esa gente, que pueda conectar con algo que tú hayas pasado o a lo que te tengas que enfrentar en tu vida. Y lo ves desde esa otra perspectiva y te hace hacer un análisis más objetivo de lo que está pasando, porque no estás directamente implicado. Y eso sirve profundo, ¿no? Claro, y eso sirve para que tú puedas aprender de cómo comportarte en la vida, en general. Entonces, ¿debiéramos dejar que eso muriera? Yo creo que no.